Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva lección de este curso de alemán. Vamos a continuar en este video un poco lo que veníamos viendo en el video directamente anterior, el video 108, compañeros, donde hicimos una introducción a cómo convertir conectores en alemán a preposiciones, cómo expresar las mismas frases usando una cosa o la otra, lo cual les puede servir mucho para enriquecer su expresión, su vocabulario y bueno, todo lo que tenga que ver con su proficiencia en alemán. Ahí ya les mostré el concepto desde cero, amigos, y vimos 3 ejemplos, y la idea con este video es que les voy a traer los otros ejemplos que son los más importantes, que sí o sí se tienen que saber. Entonces les recomiendo muchísimo, antes de ver este video, que vean ese para que entiendan pues muy bien de qué va la cosa hoy. Mi nombre es Esteban y esto es Conectores y Preposiciones en Alemán, parte 2. No los quiero aburrir con más introducciones, amigos. Vamos a ir directo al grano. ¿Cuál es el primer conector de hoy? ¿Cómo se usa? Y lo más importante, ¿cómo lo convertimos a preposición? ¿O cómo puedo transformar una frase? Amigos, miren este conector. Nachdem. ¿Se acuerdan de nachdem? Nachdem quiere decir después de que. Lo podríamos entender así cuando es como conector. Recuerden que los conectores inician Nebensatz. Entonces tienen como esa condición especial de que transforman el orden del verbo también, como veíamos en el video anterior. Después de que había comido, he ido a caminar. Nachdem ich gegessen hatte, bin ich spazieren gegangen. Aquí es muy importante, amigos, este nachdem tiene una condición que por lo general hay que aplicarla, y es que la Nebensatz debe ir en un tiempo anterior que la Hauptsatz. En esta frase, la frase principal es ese bin ich spazieren gegangen. Ese he ido a caminar es la frase principal, la cual está en perfecto, que es bin gegangen. Entonces por eso lo que va en la Nebensatz, ese nachdem ich gegessen hatte, por eso va en pluscuamperfecto, porque debe ser en un pasado anterior, nada más como condición especial de este nachdem. Bueno, amigos, pero el hecho no es ese, sino el hecho es cómo decimos esta frase ahora utilizando una preposición. Y la primera pregunta obligada, por supuesto, es ¿cuál es la preposición equivalente de nachdem? Pues, amigos, recuerden que también existe la preposición nach plus dative. Entonces esta es la preposición que digamos que reemplaza a nachdem, si lo queremos decir de otra manera. Y recuerden también del video anterior, cuando usamos preposiciones lo que sigue es un nombre. Aquí tenemos que usar un nombre, entonces ya no vamos a decir después de que he comido, nada de eso, sino que acá se diría entonces después de la comida. Recuerden que después de una preposición sigue un nombre, por eso es plus dative y el nombre pues va en dative. Entonces, después de la comida he ido a caminar o a pasear. Bueno, nach dem Essen bin ich spazieren gegangen. Ahí está, amigos, cómo se transforma de una a la otra. Facilísimo. Nach dem Essen en vez de nachdem ich gegessen hatte. ¿Y qué les parece este otro conector, amigos? Bevor. Yo sé que a muchos de ustedes ya les suena. Bevor pues es antes de o antes de que. Esto es el conector, el que inicia Nebensatz. Entonces, miremos esta frase. Antes de que yo vaya a la cama, me lavo los dientes. Entonces ese antes de que yo vaya, si ven que ahí estoy refiriéndome a una acción, a un verbo, por eso ahí tengo que usar conector. Entonces, bevor ich ins Bett gehe, putze ich mir die Zähne. Antes de que yo vaya a la cama. Esa sería nuestra frase usando el conector. Entonces la pregunta obligada, ¿cuál es la preposición que corresponde a eso? Yo ya no quiero decir antes de ir a la cama me cepillo los dientes, sino que ahora quiero decir antes de la ida a la cama
Me cepillo los dientes. Para este ejemplo, amigos, se va a utilizar un sustantivo que en cierta parte es un verbo sustantivado, pero existe en alemán. Entonces la ida a la cama se puede decir como das Schlafen gehen, antes de esa ida a la cama. Este nombre existe en alemán. Y como vamos a usar la preposición, pues también nos exige que usemos un nombre. Y vamos a usar este. Entonces, antes de la ida a la cama, sabemos que la preposición aquí es foa plus dativ, amigos. Si ven que se parece y todo, porque ya no es bevor, sino es foa plus dativ. Entonces, antes de la ida a la cama, si sé que es das Schlafen gehen, pues dativo, seguramente ya conocen las terminaciones. Vor dem Schlafen gehen putze ich mir die Zähne. Ahí está, amigos. Si ven, en vez de decir bevor ich ins Bett gehe, puedo decir vor dem Schlafen gehen. Während. Amigos, während es un conector especial, ya lo van a ver por qué. Während significa mientras. Mientras cocino, escucho música. Während ich koche, höre ich Musik. Si ven, ustedes acá reconocen que es un conector porque en la Nebensatz, pues ese während se refiere pues a una acción, a un verbo. Si ven, während ich koche. Entonces por eso saben que, pues primero porque es una Nebensatz y segundo pues porque sigue un verbo, una acción. Entonces, ¿cómo lo decimos ahora? Usando una preposición y por supuesto, ¿cuál es la preposición? Además, también la otra pregunta que deben hacerse es ¿cuál es la forma nominalizada? Porque ahora lo que quiero decir es algo así como durante la cocinada, durante la cocción, escucho música. Ya no voy a decir mientras cocino, sino durante la cocción de algo, escucho música. Bueno, voy a empezar por decirles que en alemán existe también el sustantivo das Kochen, que se refiere justamente a eso, a el cocinar, ¿no? Durante la cocción o la acción de cocinar. Entonces vamos a usarla y el resto está servido sobre la mesa, amigos, porque les decía que während es muy especial dado que su preposición es exactamente igual al conector. O sea, también existe la preposición während plus genitiv, aunque algunos también la utilizan con dativo. Entonces pueden utilizar ambas, pero digamos que tradicionalmente o lo más correcto es con genitivo. Während es genitivo. Entonces, durante la cocción escucho música. Während des Kochens höre ich Musik. Des Kochens, pues porque cogen, das Kochen es neutro. Entonces recuerden que el neutro genitivo toma esas S. Y el resto pues ya seguramente lo saben. Während des Kochens. Seitdem, amigos. Seitdem quiere decir desde que. Este es el conector. Y como les vengo diciendo, inicia una Nebensatz y se refiere pues a una acción, a un verbo. Entonces, desde que ella se mudó, se siente mejor o le va mejor. Seitdem sie umgezogen ist, geht es ihr besser. Seitdem sie umgezogen ist, recuerden que umgezogen, pues el verbo auxiliar imperfecto, pues es sein, entonces por eso ist. Y ahora ya no quiero decir desde que ella se mudó, se siente mejor, sino que quiero decir desde la mudanza, se siente mejor. Si ven, acá es más chévere porque existe pues ese nombre, la forma nominalizada de el verbo mudarse, pues existe. También en español decimos la mudanza. En alemán esto se dice der Umzug. Y la siguiente pregunta entonces, ¿cuál es la preposición? Pues amigos, la preposición es seit plus dativ. ¿Sí ven? Es muy fácil de aprenderse porque se parece muchísimo. Entonces, desde la mudanza a ella le va mejor. Seit dem Umzug geht es ihr besser. Seit dem Umzug en vez de seitdem sie umgezogen ist. Ven. Amigos, esta es interesante porque ven, de pronto muchos de ustedes la asocian con ese
sí, ¿no? Ese sí condicional, el if del inglés. Pero resulta que este ven, o sea, sí es eso. En español también lo podemos interpretar como cuando, pero cuando de iniciar una condición. Por ejemplo, si yo digo, cuando estoy cansado, tomo café. Ese cuando no se dice van, recordémoslo, no es el cuando de preguntar, sino este cuando es de condicional. ¿Sí ven? Porque acá la condición es que estoy cansado, entonces tomo café. Ese cuando se dice ven y es un conector. Entonces a ese nos estamos refiriendo. Pero también lo pueden cambiar por sí en español. ¿Sí ven? Si yo acá también podría decir, si estoy cansado, tomo café. ¿Sí ven? O sea, como que aplica también. Sí o cuando de condición. Pero bueno, el hecho es que tenemos esta frase. Cuando estoy cansado, tomo café. Wenn ich müde bin, trinke ich Kaffee. Entonces, ¿cómo transformo esto usando ahora una preposición? Lo primero, ¿qué voy a nominalizar, amigos? Entonces yo puedo pensar un poquito la frase en español, ¿cómo se diría? Ya no voy a decir cuando estoy cansado tomo café, sino que ahora voy a decir en caso de cansancio tomo café. Entonces cansancio en alemán se dice Müdigkeit. Entonces ese va a ser el nombre que vamos a usar y la preposición que corresponde a este ven, amigos, es bei plus dativ. Bei. Entonces la solución, en caso de cansancio tomo café. Bei Müdigkeit trinke ich Kaffee. Bei Müdigkeit en vez de wenn ich müde bin. Falls. Falls. Amigos, este falls lo podemos relacionar mucho con ese ven porque también se refiere a una condición. Este falls es que estamos hablando. O sea, también es como sí, de condición. Si llueve, nos quedamos en casa. Falls es regnet, bleiben wir zu Hause. Si ven, si llueve, nos quedamos en casa. Pero entonces, ¿cómo se diría ahora esto utilizando una preposición? Entonces, en español, les recomiendo que primero la piensen en español para que sepan qué nombre deben usar con la preposición. Entonces, ya no voy a decir si llueve, sino que ahora voy a decir en caso de lluvia. ¿Sí ven? En caso de lluvia nos quedamos en casa. Lluvia en alemán se dice Regen, der Regen. Y la preposición, amigos, aquí también es bei. Y eso pasa porque los conectores wenn y fall son intercambiables. Entonces, de alguna manera, ambos se pueden cambiar por bei cuando lo pasamos a preposición. Entonces es igual que en el anterior, bei plus dativ. En caso de lluvia nos quedamos en casa. Bei Regen bleiben wir zu Hause. En vez de falls es regnet, bei Regen. Wenn nicht. Esta también es un poco especial, amigos, porque pues es un conector negado realmente. Pero digamos que acá lo interesante es que este wenn nicht tiene una preposición equivalente y eso es lo que queremos ver. No lo conseguirás si no practicas. Si ven que acá tengo una condición negada, ¿no? Si no practicas. Entonces, esto se diría en alemán: Du wirst es nicht schaffen, wenn du nicht übst. Wenn du nicht übst. No lo lograrás si no lo practicas. Bueno, ¿cómo se diría entonces esto con una preposición, amigos? ¿Y cuál es la preposición? Esas son las dos preguntas importantes. Y también, pues, implícita, ¿cuál es el nombre de esa preposición? 3 aspectos. Entonces, pues en español podrían pensar la frase, sería: sin práctica no lo lograrás. ¿Sí ven? Es la misma idea, no lo lograrás si no practicas, pero también podríamos pensarla entonces: sin práctica no lo lograrás. Y ahí ya está, ya sabemos que el sustantivo es práctica o ejercicio. Eso se puede decir Übung. Übung, que de hecho se parece mucho al verbo üben que lo usábamos. Bueno, y la preposición que equivale a wenn nicht, amigos, es ohne, sin práctica, ohne. Entonces, sin práctica no lo lograrás. Ohne Übung wirst du es nicht schaffen. En vez de decir wenn du nicht übst,
Acá lo reemplazo por ohne Übung. Y pues lo saco mucho más rápido, de hecho más práctico y más fácil. Entonces se los recomiendo. Ahí está, amigos, 7 casos más muy frecuentes de cómo convertir conectores a preposiciones. Recuerden las preguntas básicas que tienen que hacerse siempre, amigos. ¿Cuál es el nombre y cuál es la preposición que reemplaza a ese conector? Y obviamente eso también lo pueden hacer en caso reverso, ¿no? Si yo les doy una frase que tenga una preposición, también deben ser capaces de formularla utilizando un conector. ¿Cómo dirían esta frase usando un conector, amigos? Está facilísima. Coméntenla si saben la respuesta. En el trabajo, ella escucha música. En el trabajo, ella escucha música. Les voy a dar un truco acá, una pista más bien, y es que pues esta frase es la del caso que inicia con una preposición, ¿no? Entonces acá tienen que convertirla, primero pues la dicen en alemán y luego tienen que convertirla a cómo sería con un conector, que es uno de los que vimos hoy. O sea, tienen que, piénsenlo, traten de hacer ese ejercicio y verá que ya se les queda. ¿Y cómo sería con esta? Después de que él leyó el libro, escribió un resumen. Acá tienen que mirar entonces esta frase en español. ¿Qué es? ¿Es frase de conector o es frase de preposición? Luego tienen que decirla en alemán y luego su versión pues contraria, en la que si era conector pues la versión con preposición o viceversa. Ahí está, amigos. Si tienen preguntas también pueden dejarlas en los comentarios. Dejen la solución de los ejercicios porque eso es para que ustedes sepan si entendieron el tema. Y por supuesto que viene muchísimo más contenido de alemán. Comenten, suscríbanse, dejen like y nos vemos en la próxima, amigos. Hasta luego.